No, muy bien, yo les hacía una referencia, 18:30, ¿me querés decir vos? Este, ¿En dónde? Claro, claro, ahora entendí. Me comprende. Marcos Pekel es académico y columnista experto en Medio Oriente. Él está allí en Colombia y son las 6:30 de la mañana, así que agradecemos la diferencia. Marcos, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes, un saludo. Bien. Bueno, ayer veía una columna suya publicada en el diario El País al respecto de el tema del Líbano, nación, yo diría nación mártir, si la hay allí en la región, víctima de los cruces de intereses desde la década del 70, cuando la llamada Organización para la Liberación de Palestina, había sentado sus reales en esa nación, ¿no? Hola. ¿Se habrá Perdón, no le oí la pregunta, ¿me la puede repetir? Sí, digo, estamos hablando del artículo que usted escribió al respecto bajo el titular del Cedro y la situación actual del Líbano, una situación que comenzó en la década del 70 cuando la OLP se instaló allí, comenzó una guerra que desangró al Líbano, que había sido considerada durante décadas la Suiza de Oriente. Sí, correcto. La guerra civil en Líbano estalló primero en el año 1975 y duró 15 años. Fue una guerra brutal. Inicialmente eran unos campos más o menos definidos entre la población cristiana del Líbano, un 40%, estamos hablando, en aquella época, contra los musulmanes. Los musulmanes divididos entre los chiitas, que son la mayoría relativa a la población del Líbano, los sunitas y los drusos, que son una secta derivada del Islam, en el otro campo. Pero después de algunos años, con la participación de la Organización para la Liberación de Palestina, que llegó al Líbano en el año 70, después de haber sido expulsados de Jordania, y después la guerra empezó a degenerarse, ya no era solamente cristianos contra musulmanes, sino entre ellos también cristianos contra cristianos, musulmanes contra musulmanes. Finalmente el ejército sirio invadió Líbano en 1976, supuestamente para crear la paz, lo cual no pudo hacerlo. Y luego Israel en el año 1978 por primera vez y en 1982 entró al Líbano para expulsar a la Ujú. OLP que atacaba a Israel desde el sur del país. Ese, digamos, fue el primer campanazo de una situación en Líbano y precisamente es ese año, 1982, que nace el grupo Hezbollah, inspirado en la revolución islámica de Irán, que había sido en 1979, y creado Hezbollah por la Guardia Revolucionaria iraní, supuestamente representando a la población chiita libanesa. Ujú. Bien, esto, digamos, como introducción a este día de hoy, hemos visto imágenes en las últimas horas de poblaciones drusas rechazando la presencia de militantes y equipos de Hezbollah. Hace un instante yo comentaba, hay unas imágenes de Trípoli, en donde también se produce un rechazo, ahí hay una fuerte comunidad cristiana de la llegada de Hezbollah, la situación interna. ¿Cómo aspecta usted que puede llegar a decantar en este contexto de ya guerra abierta entre Hezbollah e Israel? Bueno, Hezbollah, recordemos, porque es una organización que responde a los intereses de Teherán, no de la población libanesa, ni siquiera la población chiita, a la que dice representar. Hezbollah va a una guerra con Israel si Irán se lo ordena, como hizo en el año 2006, independiente de lo que le ocurra a los libaneses, sean drusos, sean cristianos, sean chiitas, sean sunitas. Ya lo había hecho en el año 2006 cuando atacó a unas poblaciones fronterizas de Israel y secuestró a 2 soldados, lo cual generó una guerra que duró 33 días y fue devastadora para el Líbano. Mm. Y en este caso, pues mucha población libanesa ve con muchísima sospecha la presencia de Hezbollah y la ven y más con preocupación. Unos son los drusos, y recordemos que en el tema de los drusos, uno de esos cohetes que lanzó Hezbollah a Israel hace apenas un par de meses cayó en un lugar de población drusa de Israel en el Golán y mató a 12 niños que estaban jugando fútbol. Lo mismo la población cristiana y la población sunita. Hoy en día los campos en Líbano están más o menos definidos. Por un lado está Hezbollah con algunos aliados cristianos, cosa rara, y por otro lado están los sunitas, los drusos y la mayoría de los cristianos, y el país está inexorablemente dividido. El Estado libanés ya colapsó,
no hay presidente hace años, no hay primer ministro. Hezbollah tiene paralizado el parlamento libanés. Es interesante que en Hezbollah en Líbano se hacen elecciones, pero es como digan una democracia sin Estado. Entonces la población que usted menciona, muy preocupada de que en caso de una guerra total, pues van a sufrir todos, van a sufrir los drusos, van a sufrir los cristianos, y ellos no son parte de este conflicto. Ujú. Líbano e Israel no tienen ningún diferendo ni ningún conflicto, ellos no se ven parte de este conflicto, se ven como una guerra proxy de Irán, donde los que al final del día van a sufrir son ellos que no tienen nada que ver. Y por eso esas expresiones que usted menciona de rechazo a la llegada de personal de Hezbollah o de chiitas que llegaron del sur del país. Bien, ¿y qué, qué impresión le genera en función de la información y conocimiento lo que puede ser la evolución? Porque en principio se habla de que la acción de las fuerzas de defensa de Israel llegaría hasta restablecer la línea de separación en el río Litani. Lo que ocurre es que evidentemente el desarrollo de la cohetería iraní de la que dispone Hezbollah les está dando un rango de capacidad de tiro sobre Israel bastante más amplio que el que en principio parecía que tenían, ¿no? Sí, el temor de Israel no son los cohetes, Israel tiene cómo defenderse de los cohetes. Es una incursión estilo la de Hamas el pasado 7 de octubre. Hezbollah estacionó en la frontera con Israel en abierta violación a la resolución 1701 las fuerzas elite de ellos, las fuerzas Radwan, cuyos comandantes han sido matados por Israel en los últimos días, con la intención de invadir Israel y llevar a cabo una masacre similar a la de Hamas. Ese es el temor a Israel. Lo que usted dice es correcto. Los cohetes de Hezbollah pueden alcanzar cualquier esquina de Israel lanzados desde cualquier lugar del Líbano. Claro. Lo cual indica que tal como ha ocurrido en la franja de Gaza, la definición en función de qué hacer y cómo actuar es una decisión que no parece tener vuelta atrás, ¿no? Pues se están haciendo esfuerzos diplomáticos. Yo creo que Hezbollah está muy decimada. Ujú. Israel les dio unos golpes Sí, certeros tremendo. con el ataque de los Vipers, con el ataque de los walkie-talkies, también Israel demostró que sabe dónde están los comandantes de Hezbollah porque ha eliminado varios de ellos en sus apartamentos en Beirut. Y hay unos esfuerzos diplomáticos serios por parte de Estados Unidos y Francia. Francia fue el antiguo patrón colonial del Líbano para precisamente evitar la guerra total, pero la única razón que impediría que Israel ataque Líbano es que las fuerzas de Hezbollah se retiren detrás del río Litani. No hay ninguna otra opción que Israel vaya a aceptar. Y no sé si Hezbollah, para salvar un poco de cara, está dispuesto a hacer esa concesión o no. Y si no lo hace, pues nos iremos a una situación de una acción militar de Israel. Bueno, seguiremos todos con mucha atención. Lamentablemente, tanta gente sufriendo y como usted decía, el Líbano, un ex país, literalmente, ¿no? Que no ha podido en los últimos 3 años formar gobierno, que tiene destruida su infraestructura y en donde seguramente para los habitantes sobrevivir todos los días es una hazaña inconmensurable, ¿no? Sí, correcto. Y los que han sufrido el Líbano por la injerencia de Irán, especialmente en su momento fue la injerencia siria, ha sido terrible porque el país no se pone de acuerdo en la moneda. Con usted vio las protestas de la Ujú. gente, la explosión en el puerto de Beirut Sí, también hace claro. 3 años, que la ciudad no ha podido ser reconstruida ni siquiera y nadie dio explicaciones. Es una situación muy compleja y mientras siga Hezbollah estando ahí defendiendo únicamente los intereses de Irán, que no son los del Líbano, pues seguiremos viendo más de lo mismo, sufrimiento en la población libanesa. Sí. Sí, habrá que ver hasta dónde puede llegar Israel, que, bueno, como usted ha dicho, ha dado un golpe tremendo, que aunque no lo reconozca, forma parte ya quizás de las operaciones más brillantes de inteligencia que haya conocido la historia contemporánea, ¿no? Sí, mire, yo le puedo decir una cosa, una operación de inteligencia es muy brillante cuando nunca la han mostrado en cine antes. Y creo que ni a los cineastas se les ocurrió algo así como lo que hizo Israel, una operación certera donde la gran mayoría de las víctimas fueron militantes de Hezbollah, incluido el embajador de Irán Ujú. en Líbano. Claro, sí, sí, sí. No, impresionante. Yo decía el otro día en una conversación con Gabriel Bengastal que
Fauda tiene el libreto de un par de temporadas con todo esto, sin ninguna duda. Sí, correcto. Correcto. Bueno, lo liberamos, le agradecemos enormemente, ¿eh? Muchas gracias por el tiempo y la ilustración al respecto de estos delicados temas. No, muchas gracias por la invitación. Quedo atento para cuando quieran. Les deseo un muy feliz día. Bueno, muy amable. Bueno, señor Marcos Pekel desde Colombia, es académico y columnista especialista en Oriente Medio.